Hola, sean todos bienvenidos a nuestra cuarta Geonoche, actividad realizada por nuestro capítulo estudiantil SIGUJAT. El día de hoy contamos con la participación de la licenciada Celia López Miguel con la charla, la geógrafa que ha caminado sus mapas acompañada de sus amigas las ciencias. Para iniciar, hablaremos un poco de la vida académica y profesional de nuestra ponente, la cual es licenciada en Geografía, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recibió la medalla Gavino Barreda por el mejor promedio de la generación 93-97. Se tituló con mención honorífica y su tesis fue premiada por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística a la mejor tesis del año 2000. En mayo de 2006, obtuvo el primer lugar en sesión de pose en el área de Humanidades, Ciencias de la Conducta y Ciencias Sociales, en el tercer encuentro de la participación de la mujer en la ciencia. En el año 2012, la UNAM le otorgó el reconocimiento Sor Juana por sus méritos académicos, docentes y difusión de la cultura. Su formación académica después de la licenciatura ha consistido en cursos, talleres, diplomados, tanto nacionales como internacionales, de especialización en manejo de sistemas de información geográfica, mapeo participativo, sistemas de información geográfica, GPS, y en el proceso de edición, diseño y producción cartográfica digital. Algunas de las instituciones donde ha cursado su especialización son el International Institute for Geoinformation, Science and Earth Observation, ITC de Holanda, la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Mexicano del Petróleo y CICSA. Se ha desempeñado como profesora de Sistemas de Información Geográfica a nivel licenciatura, carrera de Antropología, Facultad de Humanidades de la UAM, maestría, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, posgrado, de Antropología UNAM y maestría en Estudios Territoriales, Paisaje y Patrimonio, posgrado de la Facultad de Arquitectura UAM, diplomados, Facultad de Estudios Superiores Cuautla y Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales ambos de la UAM, y talleres de especialización en la aplicación de los ICS en el área de humanidades, Unidad Académica de Estudios Regionales Juquilpan, UNAM, y Ciudad Universitaria Valles de la Universidad de Guadalajara. Como parte de su producción científica, ha colaborado en capítulos de libros y artículos publicados en revistas indexadas nacionales e internacionales. De 2016 a 2017 fue integrante de la Red Temática Género, Sociedad y Medio Ambiente, proyecto CONACYT. Durante el periodo de 2008 a 2012 se desempeñó como tesorera del Colegio del Personal Académico del CRIM. De agosto de 2012 a agosto de 2014, fue la representante propietaria de los técnicos académicos ante el Consejo Interno del CRIM, y de agosto de 2016 a agosto de 2018 como suplente. Actualmente es técnica académica titular A definitiva, Pride C, tiempo completo en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, Campus Cuernavaca. Buenas tardes, licenciada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gretel. Sea bienvenida a esta noche. No me queda nada más que agradecerle el tiempo que se haya tomado de estar aquí con nosotros. Recordarle a la audiencia general que las dudas y comentarios que tengan pueden agregarlas en los comentarios de la transmisión, y al final de la charla serán resueltas. No me queda nada más que seguirle agradeciendo y le cedemos el micrófono. Muchísimas gracias a todos los que han participado en la planeación y que llevan a cabo esta semana, ¿no?, de pláticas. Agradezco la invitación y bueno, daremos inicio para que tengamos tiempo de las preguntas al final. Agradezco la invitación y la consideración que tuvo conmigo el doctor Víctor Carlos Valerio, quien fue quien me invitó a participar en este evento. Cuando lo hizo y cuando me invitó, me dijo que era en Ciencias de la Tierra, ¿no? Entonces consideré que mi participación iba a abrir una ventana nueva para que ustedes tengan como esta otra parte, este complemento
del área de las humanidades. Entonces, por eso el título de no hago diferencia entre qué ciencias, porque en general han sido las ciencias con las que yo he estado trabajando, ¿no? Entonces, sin mayor preámbulo, agradezco a todos y todas las que están conectadas. Buenas tardes, buenas noches. Con estas nuevas plataformas podemos llegar hacia donde nosotros no hay límites, no hay fronteras, no hay geografía. ¿Por qué? Porque pues, podemos estar conectados desde cualquier parte del mundo. Y bueno, entonces vamos a iniciar. Solamente tengo unas 5 diapositivas que quiero que veamos y conozcamos para manejar el mismo lenguaje. De repente somos disciplinas que estamos manejando un mismo elemento, que en este caso es la geografía, y con el elemento que yo he tenido comunicación con diferentes disciplinas, sean del área de ciencias de la tierra o del área de humanidades, ha sido el mapa. Entonces, bueno, como geógrafa, cuando tenemos un proyecto, un trabajo en el cual vamos a participar, siempre tenemos como estas disyuntivas como geógrafos. ¿Qué tipo de geografía? Física o humana, ambiental o cultural, cuantitativa o cualitativa, ¿no? Nos hacemos todas estas preguntas que ven en la diapositiva. Sin embargo, la geografía es una ciencia que integra, ¿no? Que integra todas estas dudas, todas estas respuestas están en la geografía. Entonces, para la geografía es muy importante hablar del espacio y del tiempo. El espacio como una construcción social y el tiempo para observar cambios que dentro del área de las ciencias de la Tierra a veces pareciera que estamos hablando de grandes periodos de tiempos. Sin embargo, cuando empieza la acción antrópica, esos tiempos pueden ser variados, ¿no? Entonces, en el área de humanidades, este tiempo lo transformamos en el uso y la aplicación de metodologías y de conocimientos dentro de la geografía histórica. El estudio de las regiones, los territorios y los lugares, estos son términos que de repente en disciplinas no manejamos como se quisiera entender desde la geografía. Entonces utilizamos como unidades de análisis. Es lo que yo me he dado cuenta a lo largo de mi trayectoria y de mi andar en docencia con alumnos de maestría, por ejemplo, en estudios territoriales, paisaje y patrimonio. Siempre he comentado que es un título donde lleva muchísima carga geográfica y en donde la mayoría de los alumnos han sido arquitectos. Entonces, tenemos que manejar estos conceptos para que no solamente sus estudios se queden en la evaluación de templos o de parroquias, ¿no? Los daños, por ejemplo, después del sismo, no solamente se queda ahí, necesitan manejar una unidad de análisis para entender el contexto en el cual está situado el sitio arquitectónico que ellos van a evaluar. Entonces, bueno, indicadores para clasificar las regiones, tenemos rasgos fisiográficos, que va relacionado con ciencias de la tierra, económicos, modos de producción, comunicaciones y equipamiento social, demografía y urbanización, características étnicas, rasgos culturales y problemas sociales, de acuerdo con Barbosa y Cano en el 2011. Entonces les comentaba que para mí la herramienta con la cual yo he tenido este lenguaje común con todas las disciplinas con las cuales he tenido contacto a lo largo de mi trayectoria académica ha sido el mapa. ¿Pero qué es el mapa? De repente tenemos tenemos sobre la mesa un mapa y habría que entender qué hay en cada uno de los elementos que conforman el mapa, ¿no? Entonces, el mapa es una representación geométrica de la realidad que tiene que tener una escala. Estos conceptos son totalmente dentro de la cartografía, que es una disciplina que forma parte de la geografía y forma parte muy importante dentro de lo que son los sistemas de información geográfica. Entonces veamos el concepto que tenemos de cartografía, que es el conjunto de estudios y operaciones científicas, artísticas y técnicas. ¿Por qué? Porque durante el desarrollo para la elaboración de un mapa, necesitamos saber de proyecciones, necesitamos saber de datums, de cómo va cambiando la información que va subiendo a sus plataformas, el INEGI, por ejemplo. Y se dice que es un arte porque tenemos que conocer dónde poner los elementos que componen un mapa, leyendas, simbología, colores, tipos de líneas,
si la información se puede representar en manera de polígonos, puntos, o si podemos manejar información raster, que podría ser una imagen de satélite, un modelo de relieve sombreado. Para las ciencias de la Tierra, quizás algunos de estos elementos que acabo de mencionar estamos más relacionados, curvas de nivel, ¿no? Entonces, eso es el mapa y la cartografía, que es una ciencia, un arte y una técnica. En esta ocasión solamente voy a hablar de dos tipos de mapas. Hay varios de los temáticos, se desprende toda una clasificación de mapas, pero los mapas topográficos, que son con los que han trabajado seguramente más dentro del área de las ciencias de la Tierra. ¿Por qué? Porque el mapa topográfico es el que nos permite conocer el territorio, cuáles son las curvas de nivel, cuáles son las vías de comunicación, los asentamientos, los cuerpos de agua, la hidrografía, todos estos elementos que nos permiten conocer el territorio sobre el cual nosotros vamos a trabajar es el mapa topográfico. Los mapas temáticos siempre tienen que tener como fondo de referencia una topografía y la temática que nosotros vayamos a representar puede ser mediante colores o mediante símbolos cualitativos y cuantitativos. El mapa temático, por ejemplo, es un mapa, el mapa de geología, es un mapa temático. El mapa de edafología o de los suelos es otro tipo de mapa temático, ¿no? Pero tenemos diferentes clasificaciones, estáticos, dinámicos, de acuerdo a lo que nosotros vayamos a representar. Otro concepto que quise poner aquí al inicio de la presentación es el de los sistemas de información geográfica. Algunos o varios de nosotros hemos estado trabajando con sistemas para modelamientos. Entonces, ¿pero qué son estos sistemas de información? En resumen, son herramientas que nos van a permitir procesar información y que nos van a permitir modelar escenarios dependiendo de las variables y los elementos cartográficos que nosotros vayamos a trabajar. En los sistemas de información geográfica funcionan y trabajan por medio de información vectorial y raster. Otro dato importante que tiene son los atributos o las tablas o las bases de datos. Los censos, por ejemplo, del INEGI, ¿cómo podemos hacer que estas cifras aparezcan en un mapa? Bueno, pues el INEGI, que para México es la institución que nos proporciona toda la cartografía que existe desde 95, ya tenemos acceso a esas informaciones cartográficas, sino fueron liberadas hace unos cuantos años. En ese sentido, tenemos que conocer cómo se procesa y se trabaja la información, que es por medio de claves, ¿no? Claves geoestadísticas para los datos de censo, y que va acompañado con la misma clave que se llama campo llave para asociar estos datos del censo o estadísticas a un polígono, una línea o a un punto. Entonces, para eso nosotros tenemos los sistemas de información geográfica como herramienta y que cada especialista dentro de su área le da diferente aplicación. Y ahora sí iniciemos con esta presentación que pareciera que dentro de todo lo que se ha presentado a lo largo de la semana estaba como un poquito fuera de lugar las humanidades, ¿no? Entonces, quiero platicarles un poco la trayectoria en la cual yo he tenido en mi andar dentro de la geografía. Yo estuve durante muchísimos años en el Instituto de Geografía de la UNAM. Desde que estaba yo en el tercer semestre de la carrera, me interesé mucho siempre por las cuestiones de los sistemas de información geográfica. Me gustaba la computación, pero yo no sabía que existían los sistemas de información geográfica. Y el doctor José Luis Palacio, que aparece al centro de la fotografía, fue quien me inició en este camino, fue de quien aprendí muchísimo de las formas de trabajar con los sistemas de información, de la geografía, de la geomorfología, y también el doctor José Ramón Hernández Santana. Con él trabajé muchísimos modelamientos con álgebras booleanas para hacer mapas de susceptibilidad. Él es geomorfólogo, tiene toda la escuela rusa, entonces de repente toda esta clasificación de sus mapas era toda una hoja de plotter, era solamente la leyenda del mapa de los cuales él trabajaba, ¿no? Entonces, esta gran ventana que yo tuve para entrar a conocer que existían los sistemas de información geográfica fue el Instituto de Geografía y fue por el doctor José Luis Palacio.
actual director de la Escuela de Ciencias de la Tierra de la UNAM, y el doctor José Ramón Hernández Santana es el director del posgrado de Geografía. Estas actividades en el marco de esta semana de los eventos del 8 de marzo, no quería dejar pasar de reconocer a todas y cada una de las mujeres que formaron parte de mi formación dentro de la geografía y del Instituto de Geografía, ya como becaria, que estuve durante muchísimos años, más de 13 años estuve en el Instituto de Geografía. Entonces, la doctora Atlántida Coll, como una de las partes teóricas fundamentales de la geografía, desde ahí a la parte de climatología, pero con quien yo tuve ese primer acercamiento con un sistema de información geográfica, con una estación de trabajo, con un laboratorio de sistemas de información geográfica, fue con Josefina Hernández y con Laura Luna. Laura Luna actualmente está en el Instituto de Geología y ella está haciendo ahorita una cuestión administrativa en la DEGAPA, que es una institución de trámites administrativos dentro de la UNAM. Con Josefina Hernández, ella fue la primera que me enseñó, nos enseñáramos 4 compañeros, 2 mujeres, 2 hombres, quien ella nos enseñó qué era una imagen de satélite, cómo se leía, cómo se abría, nos enseñó a conocer el internet, que cómo entraba uno a crear su cuenta de correo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para mí ella es una pieza muy importante dentro de mi formación del área de los sistemas de información geográfica. Todas las que vemos aquí aparecen, hay muchos investigadores y académicas nuevas con las cuales yo no tuve oportunidad de trabajar, pero con la mayoría de las que aparecen, y mi agradecimiento siempre para ellas, ¿no? Les mencionaba al principio de cada una de las disciplinas con las cuales yo he interactuado, ¿no? Entonces, aquí solamente puse, yo creo que de las que estuve recordando al momento de hacer la presentación, mi relación con geólogos, geofísicos, vulcanólogos, sismólogos, biólogos, ecólogos, edafólogos, veterinarios, arquitectos, urbanistas, antropología, es una parte en la cual yo he estado trabajando muchísimo, muy de cerca en estos últimos 6, 7 años de mi trayectoria académica. Historiadores, sociólogos, psicólogos, economistas, actuarios, demógrafos, abogados ambientalistas, comunicólogos, informáticos, fotógrafos. A todas estas disciplinas, les decía, el lenguaje con el cual yo he trabajado con ellos es el mapa. Y así mi primer mapa caminado, como decía el título de mi presentación, el primer mapa que yo caminé, el primer mapa que yo diseñé, que yo calculé, que yo hice, pues fue el de mi tesis, ¿no? Mi tesis fue una evaluación del cambio de uso del suelo en la vertiente oriental de la Cuenca de México, utilizando imágenes de percepción remota y sistemas de información geográfica. Cuando yo inicié, cuando empecé a trabajar mi tesis, todavía teníamos estos sistemas de información geográfica que se trabajaban en ambiente de MS2, en donde teníamos 2 monitores para trabajar, en donde ambos monitores eran monocromáticos, se veía todo naranja o todo verde. En uno desplegábamos la información cartográfica y en el otro tecleábamos los comandos, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a hacer mi tesis, salió la primera versión para Windows del sistema de información que en ese entonces trabajamos, que era ILWIS, ¿no? Entonces, yo dije, yo cuando haga mi tesis quiero utilizar esta versión. Y sí la utilicé. Cuando estábamos trabajando y cuando entramos en este proyecto, se hizo el primer vuelo de fotografía aérea digital a color. La hizo Armando Peralta en un proyecto que tenía bajo su responsabilidad el doctor José Luis Palacio Prieto. Y yo también dije, cuando conocí las fotos, dije, quiero utilizar estas imágenes para mi tesis. En ese entonces había que tener muchísimo cuidado con esta información, porque si se borraba ya no había manera de regresar a tomar el vuelo. Eran imágenes que no tenían puntos de GPS, eran imágenes que se bajaban y se tenían que trabajar en Photoshop para armar el mosaico,
y después ponerlo en un sistema de información, ILWIS, para ponerle coordenadas y entonces sí hacerlo como un documento cartografiable. Entonces, les estoy hablando del año 2000. Esta fue mi zona de estudio, este fue mi mapa diseñado, el primer mapa al cual yo me fui de trabajo de campo, el cual medio recorrí porque la verdad es que era una topografía un poco compleja, era muy poquito el tiempo que tenía también para hacer trabajo de campo, entonces yo hice mi mapa de uso del suelo y utilicé imágenes MSS, ¿no? Que ahorita ya ni existen, de hecho eran unas imágenes que tenían bandeado, tenían daños por el satélite. Yo tenía que eliminar toda esa información para poder utilizar las imágenes. Y entonces, este fue el primer mapa que yo trabajé, caminé, ¿no? Ese fue mi inicio, fue mi primer diseño de mapa cartográfico. Lo tomé, la tesis original no la tengo, pero lo tomé de las bases de datos de las tesis UNAM, y esta fue toda la zona que estuve yo trabajando. Entonces, ahorita que estamos haciendo las pruebas, platicaba yo con Josué y me decía, tengo como esta duda de cómo fue este paso que estando dentro del área de las humanidades, estamos aquí ahorita, ¿no? Estoy yo ahorita en esta presentación que es de Ciencias de la Tierra. Entonces, bueno, pues mi formación original, yo pertenecía al área de geografía física, ¿no? Entonces estaba yo trabajando con todo lo que tenía que ver con edafología, geomorfología, suelos, pero no salíamos a campo, era todo el trabajo que hacíamos era en cubículo, de gabinete, todos los mapas y las escalas a las cuales yo había trabajado a nivel nacional, a nivel estatal, nunca había trabajado a un nivel local, hasta más adelante, ahorita les comento, ¿no? Entonces, mis inicios, pues bueno, dentro de las ciencias de la Tierra, fue en el Servicio Geológico Metropolitano del Instituto de Geología de la UNAM, surgió en el 1999-2000, en donde había especialistas del Instituto de Geografía, Instituto de Geología y de Geofísica. Fue el primer sitio en el cual yo tuve la oportunidad de trabajar con diferentes especialistas. Estaban sismólogos, ingenieros civiles, geólogos, geógrafos. En esta fotografía, el doctor Armando García Palomo, que en paz descanse, él era un geólogo egresado del Politécnico, pero era muy bueno, le apasionaba lo que hacía, ¿no? Su geología, que para nosotros como geógrafos la veíamos que era una geomorfología lo que él hacía. Entonces aquí en esta fotografía estamos 4 geógrafas, Berenice, la del habla, Adriana, se me fue su nombre, y ellas dos son geólogas del Poli, el doctor Víctor Carlos Valerio, ingeniero civil de la UNAM, y el doctor René Drucker, que también en paz descanse. Trabajábamos en el Servicio Geológico Metropolitano. Él en ese día fue a ver esta presentación que teníamos. Los mapas que tenemos de fondo, esos mapas eran diseñados y editados bajo mi responsabilidad y me ayudaban mis compañeros, pero era yo tenía que estar al pendiente de todos estos diseños. Para ese entonces no existía que el INEGI nos conectáramos, bajáramos las curvas de nivel, que bajáramos del modelo digital de elevación a la resolución que ahora se puede hacer, no. Nosotros teníamos que generar nuestras propias curvas de nivel. Teníamos una tabla digitalizadora que es una especie de respirador digital, entonces se pegaban las cartas topográficas y había que digitalizar la información para después poder generar nuestros modelos y para después generar el diseño y edición, como pueden ver los mapas en póster que están pegados detrás de nosotros. El fundador del Servicio Geológico Metropolitano es el doctor Sergio Rodríguez Elisa Raraz. Después de unos años, o al cabo de unos años del Servicio Geológico Metropolitano, se integró la geóloga Wendy, la geóloga Morales, como la conocen dentro de toda esta trayectoria que ella también tiene. Ella tiene muchísima experiencia en trabajo de campo, ha trabajado también en muchísimas áreas de las ciencias de la tierra, protección civil, no solamente en la parte académica, sino ha salido a trabajar en gobierno, ¿no? Entonces, dentro del Servicio Geológico Metropolitano,
Tuvimos oportunidad de presentar nuestros trabajos en diferentes foros, en diferentes congresos, en diferentes sitios de exposición, en el Museo de Geología, por ejemplo. Estaba el Servicio Geológico Metropolitano por parte de la UNAM y trabajábamos muy de cerca con lo que era Protección Civil de la Ciudad de México. Entonces, teníamos foros para presentar nuestro trabajo. Si podemos ver aquí, ya hace todos estos mapas eran generados a partir del sistema de información geográfica. Aquí tenemos la participación en este congreso del doctor Víctor Carlos Valerio. El área que empezamos nosotros a conceptualizar como unidad de análisis en nuestro trabajo geológico iba a ser la Cuenca de México. Al final, por indicaciones de Protección Civil y porque lo que en realidad les interesaba era solamente lo que correspondía al entonces límite del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Y bueno, les comentaba que a veces, en muchas ocasiones, nos encontrábamos con información. Aquí tenemos el mapa del crecimiento espacial de las principales ciudades, que era Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Entonces estaban en papel, pero entonces si necesitábamos nosotros ver cómo había sido el crecimiento de la Ciudad de México, hacia dónde se estaba generando ese crecimiento, hacia qué zonas era la expansión, entonces había que digitalizar. Lo que se hacía era con la hoja, comprarla en el Instituto de Geografía, que existían a la venta que por hojas, se pegaba en la tabla y se empezaba a digitalizar, o la otra era mandarle escanear y digitalizar en pantalla, ya con la versión de ILWIS ya para Windows. Y entonces estos eran como los primeros resultados que teníamos nosotros de este mapa que estaba en formato analógico, convertirlo a un mapa digital que pudiéramos sobreponer cada capa de información, que es como funcionan los sistemas de información geográfica. Entonces podemos ver el crecimiento de la Ciudad de México y hacia dónde se fue dando. En este caso, la Ciudad de México se va dando hacia las, ahora ya no delegaciones, sino alcaldías de Álvaro Obregón, Coajimalpa, hacia estas partes de la Sierra de las Cruces. Este era otro tipo de cartografía que también nosotros, los geólogos, requerían como, y hasta dónde era la parte que abarcaba el lago original de la Cuenca de México, ¿no? Entonces también esa la encontramos en papel, también había que digitalizarla para poderla sobreponer en el lado izquierdo de su pantalla. Bueno, pues tenemos lo que es un modelo de relieve sombreado con diferentes ángulos de iluminación. Este modelo tiene iluminación del norte, del noroeste y del oeste. Entonces, aquí tenemos hacia dónde llegaba lo que era el lago original de la Cuenca de México. Y aquí tenemos una imagen de satélite Landsat en un compuesto de falso color 432, perdón, porque la vegetación queríamos que se viera en tonalidades rojizas, que es como la parte de aquí de la Sierra Nevada. La Sierra de las Cruces también, lo que se ve más rojo es lo que tiene vegetación vigorosa. Había que saber la temporalidad en la cual fue tomada esta imagen. Las imágenes en ese entonces también era muy difícil de tener acceso a ellas. Sin embargo, por pertenecer al Instituto de Geografía al Servicio Geológico Metropolitano, podíamos también de repente tener acceso a imágenes que estuvieran dentro de los bancos de información del Instituto de Geografía. Este es otro acercamiento de lo que conocemos como la Cuenca de México, hasta dónde es el límite que tiene la parte que está habitada, la parte de población, lo que pertenece a la zona federal del ex lago de Texcoco, con este compuesto falso color. Lo que se ve en negro es agua. La zona federal, en lo que es el Caracol y el Nabor Carrillo, en algunos, si se le hace un acercamiento, se ven no totalmente negro, cuando sabemos que es agua. Sin embargo, también había mucha vegetación, que eran algas, y entonces la respuesta espectral es distinta. Y este tipo de imágenes nos servía de base para que los geólogos hicieran sus análisis de las litologías, contactos, todo lo que eran lineamientos, fallas, fracturas, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, yo veía como la parte del uso del suelo y vegetación, y nos servía también como de base para hacer los diseños y ediciones cartográficas. Esta imagen ya es muchísimo más reciente, ya es una imagen
bajada del INEGI el modelo de relieve y ya nada más con ahora trabajar con lo que es ARGIS, ¿no? Se generan este tipo de modelajes o de representaciones cartográficas con diferentes tonalidades de colores para conocer las elevaciones. Podemos hacer vistas en perspectiva para conocer cómo está y dónde está asentado lo que es la parte poblada de la Ciudad de México y dentro de la Cuenca de México. Aquí ponemos la información sobre un modelo de relieve sombreado en color sepia para ver cómo es que se entiende la cuenca que está rodeada por la Sierra Nevada, la Sierra de Chichinautzin, la Sierra de las Cruces. Y es bien interesante ahora con esta nueva formación, esto que he aprendido a lo largo ya de 13 años que pertenezco al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, la parte de la población, ¿no? O sea, esta parte tan importante que si bien era en ese momento todo lo que era geología, deslizamientos, procesos de remoción en masa, si vemos las cifras que dentro de lo que es la Cuenca de México, son 383 asentamientos urbanos, solamente estamos contando como por polígonos y por puntos. Son 705 asentamientos rurales de acuerdo con la clasificación del INEGI del 2017. Y si se fija, son 2.368 localidades rurales que estas están representadas mediante un punto y son localidades que están alejadas, ¿no? Se les considera como localidades totalmente rurales. Entonces, cuando vemos estos programas de gobierno donde hacen plataformas de cualquier tema, sobre todo ahorita con la parte del COVID, hacen plataformas de visualización en zonas metropolitanas, áreas urbanas. Entonces, ¿dónde queda todo esta? O sea, si vemos este comparativo por totales, ¿dónde quedan estos 2.368 localidades rurales analizadas o no, ¿no? Consideradas o no? Entonces, es bien interesante hacer como unidad de análisis, está la cuenca, qué hay dentro de la cuenca, y esto solamente es como una parte muy ligerita del análisis análisis espacial y temporal que podemos hacer con los sistemas de información, con la cartografía y con elementos que pareciera que forman parte totalmente de ciencias de la Tierra. Agregamos información sociodemográfica y todavía otro tipo de información que nos permite enriquecer mucho los resultados de una unidad de análisis. Aquí, una de las tantas reuniones de trabajo que se tuvieron en el Servicio Geológico Metropolitano, aquí el especialista vulcanólogo, el doctor José Luis Macías, estábamos analizando en la carta de la geología que independientemente, habían pasado ya los años, independientemente de trabajar solamente con lo que era el Distrito Federal, abarcamos todo lo que era la cuenca. Pero había que trabajar, había que hacer mucho campo. Ese es un proyecto que se quedó pues ahí guardado. Esperemos que se retome y ver qué podemos hacer ahora, ¿no? Que también varios de los que están en esta fotografía ya tienen como otra formación también y muchísima más experiencia dentro de cada una de sus áreas. El Servicio Geológico Metropolitano no solamente era ir a trabajar cada quien en su área, también se dedicó mucho a formar estudiantes. Aquí el doctor Víctor Carlos Valerio está asesorando, está ayudando a un estudiante del Instituto Politécnico Nacional, que llegaron muchísimos estudiantes por parte del Poli a integrar, hacer entrar como servicio social, después entraron como becarios y algunos hicieron sus tesis de geología o de algunos temas que tienen que ver con ciencias de la Tierra, pero de la Cuenca de México, era como esa condición. Entonces, también se hicieron muchísimas publicaciones dentro de lo que era el Servicio Geológico Metropolitano, también como geografía. Tenemos aquí esta foto, es como muy significativa también en esta semana en la que estamos viendo la participación de la mujer, cómo ha sido nuestras experiencias dentro de las áreas de las ciencias, ¿no? Entonces, aquí fuimos, las 4 que estamos aquí, somos del Servicio Geológico Metropolitano. Cada una llevó un tema, su póster y participamos, hicimos cada quien, en esa ocasión solamente 2, nosotros hicimos un premio, que llegando nuestro jefe nos decía, o sea, se emocionaba, de repente él era como muy duro, sin embargo,
como para este tipo de eventos, tenía la sensibilidad para que apoyarnos y que fuéramos a representar al Servicio Geológico Metropolitano. Otro de los proyectos en los cuales participé como área de ciencias de la tierra fue los azufres en Michoacán. Este proyecto era para ver las situaciones de geotermia. Mi participación era generar toda la cartografía, hacer como toda una búsqueda cartográfica y lo que no existía había que generarlo. Entonces, aquí está geólogos, vulcanólogos, la geógrafa, y estudiantes del Poli analizando la geología de la zona de los azufres, y este proyecto se trabajó para la Comisión Federal de Electricidad. Aquí una de las pocas fotos en las que yo aparezco, generalmente soy quien toma las fotos de campo, ¿no? Aquí está el doctor José Luis Macías en campo. Esta foto la quise poner porque esta parte de mi título con la cual inicio la plática, el doctor Sergio Rodríguez Elizarrarás, en algún momento íbamos hacia Oaxaca, íbamos Wendy, él y yo, íbamos a ir a ver una comunidad que por el paso de una falla se había dañado todo el pueblo, entonces había que buscar un sitio en el cual era la mejor opción para que se cambiara todo el pueblo, ¿no? Entonces, íbamos en la camioneta y él me dice, porque siempre he trabajado los mapas, genero, modelo, todo lo hago dentro de los sistemas de información geográfica, entonces de repente no siempre voy a campo, no siempre me toca ir a campo, o no siempre con los especialistas en geología, en geofísica, ¿no? No siempre, porque hacen un campo, Wendy, por ejemplo, lleva toda una mochilota cargando ella, donde trae su pica, su brújula, o sea, sus materiales de trabajo son muy pesados, y bueno, se traen muestras, entonces vienen cargando sus rocas, ¿no? Que después mandan al laboratorio. Entonces en ese entonces íbamos, pues yo traía solamente el GPS, mi mochila, mi cuaderno. Entonces me dice, Sergio, bueno, Celi, es el momento en el cual ahora sí vas a caminar tus mapas. Sobre todo porque era una comunidad que sí tenía un poquito ahí medio de pendientes, entonces yo siempre he dicho como que de subida todo me gusta, pero de bajada como que no muy bien, entonces se me quedó, entonces es como la parte que manejo mucho, es cierto. Yo genero, modelo y hago los mapas, pero pocas veces los he caminado. Entonces cuando él me dijo, bueno, ahora es momento de caminar tu mapa, ha sido así, ¿no? Entonces, además de que él es el fundador del Servicio Geológico Metropolitano, y aquí está Catherine Sieron, que es una geóloga alemana y que actualmente está trabajando en la Universidad de Veracruz. En ese momento, también estando en el Servicio Geológico Metropolitano, estando en el Instituto de Geografía, ya casi para irme al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM de la UNAM, Campus Cuernavaca, me invitan a participar en el SMIT. Aquí el SMIT es el Sistema Mesoamericano de Información Territorial para la Reducción de Riesgos y Desastres Naturales. Esta invitación me la hace el doctor Gerardo Suárez del Instituto de Geofísica y el doctor, ahí se me fue el nombre, ahorita se los comento. Pero bueno, mi trabajo, David Novelo, perdón, mi trabajo o mi participación aquí en este equipo de trabajo era conceptualizar cada uno de los temas que se iba a servir para alimentar el sistema de información geográfica, y era que participaban países del centro de México hacia todo lo que era Centroamérica y llegar a Colombia. Entonces todos estos países se integraban en el sistema mesoamericano de información territorial. Entonces había que hacer como desde qué tipo de dato, cómo se iba, el ancho de columna, qué claves se iban a utilizar, cuál iba a ser la representación, si en punto, línea, o iba a ser ya manejar datos raster. Esa era como mi expertise dentro de los sistemas de información geográfica, generar y crear todos los lineamientos para que se fuera alimentando este sistema de información geográfica. Por parte de México fuimos nosotros tres como parte del Instituto de Geofísica y CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres,
ellos ya llevaban como toda la plataforma que han tenido del Atlas de Riesgos de México. Entonces ellos llevaban eso para presentar, pero nosotros nos tocó trabajar todavía en las partes de formación, en las partes de los lineamientos, y entonces mi participación era esta. Teníamos que ver qué tipo, cada país tiene diferente división político-administrativa, entonces había que homologar cómo se iban a representar en cada uno de los países, ¿no? La geografía en las artes, llamé esta seccioncita, sobre todo porque también dentro del Servicio Geológico Metropolitano un día me llegó un correo que me lo canalizó el entonces jefe del Servicio Geológico, que es el doctor Armando García Palomo, y me manda pues este correo, ¿no? Entonces, en cuanto me dijo de qué se trataba, yo me puse en contacto con Ernesto Ríos, yo no sabía quién era, entonces me dice, bueno, mira, yo voy a ir a la Ciudad de México, voy a ir necesito, él estaba en la Universidad de Artes de Nueva York, entonces dijo, yo necesito un material que me permita indicar cuando voy haciendo mi video o poner mis cuadros de mis fotografías, entonces pero necesito que aparezcan, pero no sé cómo se hace, yo no sé qué hay, entonces me mandó algunos mapas, unos eran croquis, ¿no? Yo le dije, bueno, ahora tenemos imágenes de satélite, en ese entonces era como lo más novedoso, eran las imágenes del sensor SPOT. Entonces, aunque estaban en escala de grises, lo que sí tenían era como muy buena resolución espacial. Se pueden ver las calles, se pueden ver las construcciones. Entonces, lo que él quería era que su información tuviera de manera automática, cayera sobre la imagen, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, entonces necesitas un GPS. Dijo, sí, la universidad tiene uno, pero yo no lo sé usar. Entonces le dije, no, pues, o sea, si vas a venir, pues igual podemos vernos, yo te enseño cómo se usa el GPS, tú te lo llevas y ya, pues haces todo tu trabajo de arte, ¿no? Que tú tengas que hacer, ¿no? Entonces, la primera información que él, al final le prestamos el GPS del Servicio Geológico, se lo llevó, después me lo regresó, ya con la información que él había capturado en campo, pues en la Ciudad de México, y me mandó la información, yo la bajé y le dije, mira, anduviste por toda esta zona, tomaste tales puntos, entonces las coordenadas están aquí. Entonces me dijo, sí, exacto, eso es lo que yo necesito. Entonces yo necesito saber cada coordenada a qué foto, a qué parte de mi video corresponde. Entonces yo le dije, sí, o sea, sí lo podemos hacer, sí se puede. Trabajamos un tiempo y todo fue a distancia, porque en correo electrónico, porque él se tenía que regresar a la universidad. Al final su trabajo fue estos solamente son algunos cuadros porque lo que él presentó en realidad fue un video georreferenciado, un video que tenía coordenadas y que se utilizó como parte del software, un sistema de información geográfica, aparte de todos los softwares que él utilizaba para diseño, para video y para procesamiento de fotografías, ¿no? Entonces, este es uno de los resultados que tiene que ver con sus recorridos y este es otro también de los resultados y tomó como base la información de la imagen de satélite SPOT pancromática, escala de grises, y tenía una resolución de 15 metros. Y esta es como de lo más actual que tiene ahí en su página, ¿no? Y que tiene como ahí la palabra cartografía, ¿no? Entonces, también la geografía, o sea, en mi experiencia la hemos trabajado en la parte de las artes, ¿no? Ahora salgo yo de aquí y en el 2008 se abre la convocatoria para ingresar al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, centro al cual yo orgullosamente pertenezco, en el cual yo he tenido ahora toda esta otra parte que había trabajado muy poco dentro, cuando yo estaba en el Instituto de Geografía o cuando estaba en el Servicio Geológico Metropolitano. Entonces, bueno, entro aquí a la geografía y las humanidades, ¿no? Y esto que escribí es parte de lo que creo que es como lo que desde mi geografía, desde los sistemas de información han permitido que yo esté también enriqueciendo algunas de las investigaciones del CRIM, que es el acrónimo del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias.
Entonces, en la actualidad, las tecnologías de información geográfica han contribuido y mejorado notablemente las investigaciones de los eventos y casos de estudio dentro de las áreas de las ciencias humanas y sociales. La georreferencia, mediante los sistemas de coordenadas espaciotemporales, permite realizar nuevas interpretaciones del territorio. De este modo, se han facilitado las actividades de diseño de bases de datos geográficas, análisis espacial, geovisualización y representaciones cartográficas. Mi formación geográfica me ha permitido participar en varios proyectos de investigación dentro y fuera del CRIM. Y así ha sido. De repente no dejé de lado, sigo todavía colaborando con el doctor Sergio Rodríguez, con la maestra Wendy, después todavía trabajé con el doctor José Luis Macías, con David Novelo, ¿no? Todavía estando allá en el CRIM, ¿no? Y aquí algo pasando a proyectos ya dentro del CRIM, como del área de humanidades, ¿no? El envejecimiento de la población en la Ciudad de México para 3 periodos de tiempo, 1990, 2000 y 2010. Son datos del censo. Y estos datos fueron trabajados por la académica Teresita Ruiz Pantoja. Ella lo que me entrega a mí porque quiere ver si esto que ella tiene en tablas se puede ver en un mapa y cómo se vería. Ella establece sus colores, ella establece sus títulos, ella establece sus categorías y lo que les decía, aquí el INEGI maneja claves. Siempre las 2 primeras cifras son para datos estatales, los otros 3 dígitos más los 2 estatales es cuando estamos hablando de datos a nivel municipal y así van creciendo las claves de información del marco geoestadístico del INEGI. Entonces ella me pasa sus tablas de datos de las 3 fechas. Yo, mediante análisis ya dentro del sistema de información geográfica, lo que hago es convertirlos en mapas. Entonces, aquí tenemos el envejecimiento de la población para el primer periodo, que es para 1990. Entonces, si vemos, el envejecimiento solamente se concentra al día de Benito Juárez, y en Miguel Hidalgo, en Cuauhtémoc y Venustiano Carranza era la población madura, y el resto era población joven, en 1990. Para el 2000, pues ya vemos que esos 3 alcaldías que estaban como población madura ya es población vieja, y crecen nuevas áreas en las cuales está la población madura, y todavía se sigue manteniendo lo que es la población joven como mayor área. Para el 2010, si lo vemos de manera espacial, entonces cuando los datos los tenemos en tablas, viéndolos ya representados espacialmente, entonces podemos ver estos cambios, cómo ha sido el proceso de envejecimiento de la población de la Ciudad de México, y entonces empezamos también a ver, la Ciudad de México está preparada, tiene la infraestructura y el equipamiento para el envejecimiento de la población. ¿Quién tendría que estar viendo estos mapas? ¿Quién tendría que estar analizando si está o no, si el transporte o no, si hay rampas o no? Pero bueno, entonces aquí es donde yo mezclo mi parte de ciencias de la tierra con humanidades, y entonces veo el patrón de comportamiento del envejecimiento de la población, y yo recuerdo que en una tesis para el doctor Víctor Carlos Valerio, hicimos el mapa de susceptibilidad a procesos de remoción en masa. Entonces, es cuando yo empiezo a utilizar la información de ambas áreas para poder sobreponer y poder ver qué está pasando. Hacia acá, en estas partes donde tenemos las partes de la Sierra de las Cruces, tenemos las partes de mayor susceptibilidad a procesos de remoción en masa, y hacia allá se está yendo como este patrón de envejecimiento de la población, ¿no? Entonces, empezamos aquí el trabajar con grupos multidisciplinarios, eso es lo que va enriqueciendo. Yo genero esto, pero tú has trabajado esta parte, o yo sé que quien ha trabajado esta otra temática, hablando un lenguaje cartográfico y de sistemas de información geográfica, quién está trabajando. Entonces, empezamos a sobreponer y empezamos entonces a obtener otro tipo de resultados, otros análisis, e interactuando estas 2 áreas de las ciencias, ¿no? Me acuerdo que en mi libro de geología, de geología para la carrera,
era ir a la biblioteca central y sacar tu libro. Entonces, el libro de Strahler era uno de los libros que teníamos que revisar sí o sí. Entonces, había una frase que siempre era como, el pasado es la llave del futuro, que si ahora la paso para las humanidades, tiene que ver con lo que es la geografía histórica. Entonces, este es un proyecto que trabajé con el Instituto de Investigaciones Antropológicas, en el cual trabajamos en el municipio de Nativitas con formación temporal del territorio a través de mapas desde 1848 hasta el 2010. Entonces, este mapa histórico lo obtuvimos a través de una publicación que encontramos en el Museo de la Memoria de Tlaxcala. Y también Orozco Iberra tiene una mapoteca de mapas históricos muy buena. Están en línea, ustedes pueden bajar y después pueden solicitar mediante un oficio y les entregan un mapa histórico a 600 dpi de resolución en formato TIFF. O sea, se ve muy, muy bien la calidad que tiene la mapoteca. Es muy buena para mapas históricos. Entonces, bueno, aquí viene la definición de lo que es como un croquis, de lo que pareciera que es un mapa histórico y que difícilmente podríamos sobreponer sobre una cartografía actual. Sin embargo, lo que se hace es mandarlo a escanear y se utilizan métodos de georreferenciación, es decir, métodos mediante puntos de control de cartografía que tiene georreferencia o que tiene coordenadas. Vamos a tomar las coordenadas para poderle darle georreferencia a este tipo de mapas históricos. Entonces, esto que está representado con líneas y que se ve como un montículo, bueno, pues es la Malinche, toda esta parte de la sierra que limita el norte de Tlaxcala, y la división político-administrativa que existía para 1848 era mediante partidos. Son 3 partidos y una vez que se hizo la georreferencia, lo que hice también fue digitalizar cada punto y digitalizar cada límite. Entonces, una vez que yo ya hice esa georreferencia, saco la información y la sobrepongo sobre cartografía actual. Y entonces saco las ciudades capitales, haciendas y ranchos. Esta es uno de los primeros mapas que teníamos para conocer cómo estaba la división político-administrativa. En realidad, este proyecto de investigación era los contaminantes en el río Atoyac, y entonces teníamos que conocer desde cuándo estaban establecidas las fábricas, ¿no? A lo largo de lo que era el río. Entonces, históricamente, aquí tenemos ya el mapa o un plano ya con coordenadas georreferenciado con una corrección geométrica que también nos arroja un sigma de error, obviamente. Esta parte negra que se ven es cuando se hace la corrección geométrica y cuando tiene muchísimos puntos de control. En este mapa trabajé con 150 puntos de control, y lo que nos ayuda mucho para hacer georreferencia y trabajar con este tipo de mapas históricos son los rasgos topográficos, es decir, los caminos, lo que son los ríos, ayuda muchísimo. En algunas ocasiones, algunos límites de orografía o de parte de sierras o de las planicies, o en estos contactos sirven para dar los puntos de control y poderle darle coordenadas. Aquí en el recuadro lo que marco es como esta parte del mapa histórico, como lo marca como un cuerpo de agua, y la parte azul es lo que es lo actual de información de las bases de datos del INEGI. Entonces, como ven, la georreferencia fue muy buena para poder extraer información de este mapa. Otro mapa que encontré en el Museo de la Memoria fue este mapa, que lo que tiene aquí es el límite actual de lo que es el estado de Tlaxcala, y la información que tiene aquí era muy valiosa porque venía la información de las fábricas. Entonces, ¿qué tipo de fábricas? Acá nos indicaba. Entonces, de este mapa que estaba en la pared, le saqué fotografía, se hace la georreferencia, y este sería el mapa, ya el mapa final resultado, mapa en el cual podemos tener las fábricas. Entonces, ¿de qué eran? Fábricas de vidrio, textiles y fundidoras. Aquí en el Atoyac, los contaminantes que más tiene es por los lavados de la mezclilla. Hay muchas fábricas, son clandestinas, todos sus desechos van hacia el Atoyac.
Entonces, como toda esta problemática que se desarrolla no solamente para conocer el entorno de todo el estado de Tlaxcala, su división política administrativa con el mapa histórico, sino también para ver estos conflictos que genera la contaminación del río, las enfermedades, por dónde pasaba, si se conserva el cauce o no, se modificó o no, alguna parte se volvió canal. Entonces, sacar información de estos mapas históricos o de estos mapas que pareciera que son como una imagen, siempre es muy gratificante ya verlos sobre una cartografía georreferenciada. Otra parte que he trabajado y que, bueno, tomé el curso en el ITC de Holanda es el mapeo participativo. El curso que yo tomé fue mapeo participativo y sistemas de información geográfica. Entonces, esta parte que retomo formó parte de un gran proyecto que estuvo a cargo de la doctora Margarita Velázquez Gutiérrez, que es la construcción social del cambio climático en la barranca de la Matzinac, en Morelos, amenaza, vulnerabilidad y riesgos desde la perspectiva de género en la región nororiente de Morelos. Creo que para mí esta fue la primera vez que yo trabajaba género, que conocía a especialistas en el área, ¿no? Aquí dentro de este proyecto conocí a la doctora Margarita, pero también conocí a Erika Fosado, ¿no? En ese entonces estaba terminando su doctorado, entonces ella fue quien realmente hizo mucho del trabajo de la parte del informe final, como también ella y yo encabezamos la parte del mapeo participativo. Entonces, mapeo participativo como la integración del conocimiento local al conocimiento científico. Entonces, como parte de ese gran proyecto, lo que yo tengo aquí es el conocimiento local en la construcción social del cambio climático en la barranca de la Matzinac. Este también fue un equipo multidisciplinario muy enriquecedor porque en las reuniones previas a campo, en campo y posteriores, yo, por ejemplo, nunca había trabajado el tema de las entrevistas, ¿no? O sea, no sabía cómo se trabajaba. Yo tenía la parte del mapeo, pero la otra parte no. De la otra parte, la maestra Montserrat, la misma doctora Erika Posado, junto con la doctora Margarita, fueron quienes encabezaron esa parte. Las demás integrantes del equipo, aquí posteriormente se integró un compañero, Carlos Lemus, él trabajó toda la parte del análisis estadístico de las encuestas, ¿no? Entonces, fue un proyecto muy bonito en donde se integraron muchísimos especialistas y aquí, bueno, aquí ya tenemos la incorporación del maestro Carlos Lemus. Y yo lo que rescato de este proyecto para trabajarlo, tenemos muchísimo, bueno, en su momento mucho material. Sin embargo, para mí lo que me interesaba era como esta parte de la metodología en campo. La primera etapa, ¿no? de trabajo de campo, que fue de reconocimiento, yo llevo el GPS, se tomaron como todo este trayecto, existe el mapa donde viene todo, donde fue el recorrido, algunos puntos que se tomaron de interés. En la segunda etapa del trabajo de campo consistió en hacer entrevistas, se diseñaron en gabinete, se aplicaron y ya el análisis estadístico corrió a cargo del maestro Carlos Lemus. La tercera etapa es aplicación de mapas participativos con grupos de hombres y mujeres de 6 localidades de esta cuenca. La cuarta etapa, a partir de una muestra probabilística, se aplicaron 698 cuestionarios a hombres y mujeres de 20 a 60 años y más, originarios de las localidades de estudio. Entonces, también esta parte del área de las humanidades me ha permitido trabajar en ámbitos urbanos y rurales. Uno acostumbrado a que todo lo que ves así que atraviesa la parte hacia el cielo, ¿no? Pues son como cables de luz, cables de internet, ¿no? De televisión. Ahora más, ¿no? Ahora creo que tenemos muchísimos de este tipo de conexiones. Entonces, llegar a este ámbito rural, lo que vemos, esto que se ve en la pantalla son mangueras que atravesaban las barrancas para pasar agua, mangueras de agua, ¿no? Entonces, pues es como mi parte o mi participación en este tipo de proyectos. Primero es así como ubicar dónde estamos, o sea, es cuando yo les platico de la Matzinac, pero no pusimos Morelos, ¿no? Entonces, ¿dónde está ubicada esta cuenca? ¿Cómo está identificada? Bueno, pues la cuenca está
aquí ponemos dentro de todas las 7 cuencas, 8 que tiene cuencas, no subcuencas que tiene el Estado, la que estábamos trabajando era la de la Matzinac, que tenía colindancia con el Estado de México y con el Estado de Puebla. Entonces, que aquí está esta parte que se dividía en la cuenca alta, media y baja. Estos son algunos de los resultados y que yo retomé solamente como para ver. Aquí entra la parte de la percepción, cómo se percibe como hombres o como mujeres el espacio, el entorno, sus recursos. Entonces hice como un vis a vis de mujeres trabajando en una zona y también un grupo mixto en Zacualpan de Amilpas. ¿Qué tomaban como punto de referencia? Ambos grupos de trabajo tomaban como referencia un árbol que estaba en la entrada, ¿no? Entonces, era como un elemento de identidad para ellos. El recurso agua, cómo lo conciben las mujeres, cómo lo concibe el grupo mixto de trabajo. Aquí tenemos el tema de la religión también, porque, bueno, pues es un tema que salía como mucho en los mapas. El mapa, dentro de una de las preguntas o de los temas que se trataban, era como la zona de la Matzinac corresponde a una de las rutas de evacuación en caso de erupción del Popo. Entonces era una pregunta obligada, era como qué percepción tenían del volcán, ¿no? Entonces, ver cómo lo dibujaban. En este caso fueron dibujos en papel blanco, pero también hicimos la información sobre ortofotos para poder pasarlas al sistema de información geográfica. Entonces, todo esto tiene una metodología detrás. Entonces, trabajamos de hecho con ortofotos de unas fechas, esas fechas son del 95 y el proyecto se hizo años después, entonces, para poder identificar cambios. Estos son algunos de los resultados. Y aquí esto es a lo que yo quería llegar. Cuando trabajamos con información georreferenciada impresa, lo que podemos obtener es cuantificar. O sea, podemos cuantificar, obviamente, aquí lo que tenemos es en el 95 y en el 2010, ¿no? Como un comparativo. El Hawái de la secundaria, el área que tenía para el 95 y el área que tenía para el 2010, nos está hablando de o la imagen del 2010 era en temporada de secas o en realidad se estaba secando esta parte del Hawái. El Hawái, para que todos tengamos como el mismo concepto, es estas construcciones que se hacen para captación de agua de lluvia y bueno, eran 2 Hawaiis, para el 2010 no encontré información. La presa, cuál era la superficie, cuál es el área que tenía en el 95 y cuál es la que tenía en el 2010, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo si algunos dudan del cambio climático todavía, ¿no? Entonces, esto nos permite hacer este tipo de análisis ya con información generada en campo con grupos de trabajo y teniendo como base una ortofoto que podemos fácilmente trabajar dentro del sistema de información geográfica y sobre todo ahora ver cómo es el comportamiento, cuáles son los cambios de esta información que nos proporcionan en estos talleres de mapeo participativo. Ahora tenemos aquí la parte de los delitos, ¿no? La parte de delitos en Morelos. Es un proyecto que se trabajó con el doctor Medardo Tapia. El proyecto se llamó, él es investigador, perdón, del CRIM de la UNAM, y el proyecto se llamó Diagnóstico Social para la Prevención y Contención de la Violencia en el municipio de Tlaltizapán, Morelos. Y aquí, por ejemplo, lo que yo tengo son dos mapas de localización del municipio de Tlaltizapán. Entonces, los mapas en blanco sin tener ninguna información de referencia y teniendo información de referencia. Entonces, generalmente podría ser que este mapa pues, sea como de más fácil lectura. Sin embargo, tendríamos que entender por qué la concentración de población está aquí y de aquí esta parte toda está en blanco y hacia acá hay algunos otros poblados, ¿no? Entonces, eso solamente lo puedo ver ya sea poniendo curvas de nivel, entendiendo la complejidad del terreno
o poniendo una ortofoto o un modelo de relieve podríamos entender esto. Y de nueva cuenta juntamos lo que son las ciencias de la Tierra y las humanidades. El recorrido de campo que siempre es tan necesario para conocer toda el área que nosotros vamos a trabajar. Y en este caso, toda la línea roja es el recorrido del GPS y los puntos en verde son algunos de los puntos de interés y que en este caso eran nombres locales que no existían en las bases de datos ni del INEGI ni del entonces IFE, ahora INE. Este es un mapa que cuando lo vimos pareció como era muy importante porque Tlaltizapán se encuentra al centro del estado de Morelos, pero ¿qué tan al centro? Los sistemas de información geográfica nos permite ver estas distancias y si vemos es 29.709, 29.215, 28.495 y 27 punto y tanto. Son los extremos del municipio, lo cual nos dice que está totalmente en el centro del estado. En este municipio de Tlaltizapán se encuentra una de las casas que fue de Emiliano Zapata, ¿no? Entonces, se sabía perfectamente Emiliano Zapata desde en las elevaciones que vimos, podía ver muy bien los alrededores del estado de Morelos, ¿no? Las áreas agrícolas y poner el modelo de relieve sombreado a nosotros nos servía porque durante el desarrollo de las entrevistas recordemos el tema de los delitos, entonces muchas de las extorsiones que se daban en las casas de seguridad eran casas de campaña en realidad y que estaban situadas dentro de las zonas cañeras, entonces había que saber dónde estaban las áreas agrícolas, qué tan fácil era el acceso o no hacia ellas, qué vías de comunicación había, qué veredas, qué caminos. Entonces, después de que terminó este proyecto, lo que yo intentaba hacer era como hacer una reconstrucción cartográfica, mapas históricos, para ver estos antiguos caminos, cómo es que ahora seguramente los están reactivando para moverse, pero no están identificados en la cartografía actual, ni como brechas ni como veredas, ¿no? Un tema importante eran los balnearios. Es un municipio que es muy rico en agua. Aquí podemos ver la hidrografía, los principales cauces, los ríos secundarios, entonces es una zona de muchos balnearios ahí, y que finalmente una de los casos muy sonados dentro también de los cuestionarios y de las entrevistas era la gerente de las estacas, había sido pues en un levantón, ¿no? Se la llevan, pero por la topografía del terreno no se la pudieron llevar. ¿Por qué? Porque se les descompuso la camioneta y no hubo manera de que, o sea, no se la quisieron llevar caminando. Entonces conocer como el territorio, conocer los accesos, conocer las pendientes, hablando en ciencias de la tierra, eso ya pasándolo también a otro tipo de áreas de análisis, de este caso los delitos, es donde entra la contribución de ambas disciplinas, ¿no? Entonces, algo que también yo hice fue aquí los reportes de auxilio de llamadas del 066, ahora 911. Ellos tenían estas bases, estas tablas, donde tenían el nombre de quien hacía el reporte, qué tipo de reporte, dónde, y aquí el lugar es donde yo encontré que durante el recorrido de campo había identificado muchos de los sitios en donde eran conocimiento local más que conocimiento del INEGI o del INE. Entonces se hizo la georreferencia para varios años, para varios por mes, y entonces se hizo una clasificación de delitos que quedó aquí. Y entonces aquí ya lo que tenemos, esto se hizo para varios periodos de tiempo, entonces solamente un ejemplo, la clasificación de delitos llamadas al 066 de agosto de 2014, digo que fue por mes y por años, entre Tlaltizapán, Morelos. Entonces, los delitos se clasificaban en alarma activada, alteración del orden público, consumo de drogas, detonación del arma de fuego y todos los que ustedes ven aquí, ¿no? Este tema de fosas clandestinas en Morelos 2018, me parece que también es un tema que integra ambas partes de ciencias de la tierra y humanidades. Este tema lo trabajó, puse un nombre al azar, no puse el nombre del alumno, porque este alumno trabaja en la Fiscalía del Estado, tomó el diplomado para titulación, él es de la carrera de Antropología,
y entonces pues uno de los módulos era sistemas de información geográfica. Su trabajo era acudir donde les informaban que había fosas clandestinas, entonces era ubicar estas fosas, ¿no? Este sería como su trabajo final, la localización de fosas clandestinas y controladas en Morelos. Para él puso cierta simbología. El módulo que yo daba de sistemas de información solamente eran 4 clases, ¿no? Dos viernes, 2 sábados de 4 horas cada uno. Entonces, el resultado me pareció muy bueno, pero yo lo que retomaba o lo que trabajé después con él fue que le preguntaba, bueno, ¿de qué manera trabajan ustedes la información? Dice, no, es que vamos, identificamos, tomamos la coordenada, la anotamos en papel y ya llegamos a la oficina y capturamos y tal. Digo, no, bueno, mira, es que pueden optimizar costos, pueden optimizar tiempo, con un GPS de manera automática conectas y ya con el sistema de información o con otros programas como es el MapSource, puedes bajar tus puntos y te bajan en automático tus puntos con tus coordenadas sin error de captura y ya los puedes ver en un mapa, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que yo hice fue solamente trabajar con algunos de los puntos porque también le pedí que no me diera como mucha información por seguridad de él y porque pues solamente para el ejercicio yo quería trabajar con algunos puntos. Entonces, al empezar a trabajar yo con la información, me encuentro que esta es la distribución espacial de algunas de las fosas, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a ver, entonces empiezo a ver cierto comportamiento, cierto patrón, entonces me doy cuenta que, bueno, que puedo agrupar estas dos partes. Lo interesante que les acabo de mencionar es que Tlaltizapán era uno de los municipios que solicitó el estudio por delitos, ¿no? Entonces, aquí Tlaltizapán aparece como que no tiene ninguna fosa, está rodeado de zonas, ¿no? Donde sí hay fosas, que son estos municipios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las vías de acceso? ¿Cuáles son las vías de comunicación que tienen estas zonas? Entonces ponemos la capa de carreteras estatales, federales, municipales y particulares. Otra capa de información es, bueno, ¿dónde están ubicadas estas fosas? Podemos ver si están con asentamientos urbanos o asentamientos rurales, ¿no? Allí los vamos viendo. Y cuando empezamos a ver la cartografía temática, en este caso que es la edafología, entonces yo le dije, mira, si tú ves tus puntos, tus fosas donde caen, ¿no? Entonces podemos hacer un modelaje y podrías generar un mapa en el cual puedas predecir dónde posiblemente te encuentres fosas, tomando en cuenta ya sea la edafología, que son los suelos, la geología, la pendiente, las vías de comunicación, es decir, hacer todo un modelado que te permita integrar estas temáticas del terreno que ustedes no las están considerando, porque obviamente, bueno, él no sabía nada de que existía todo este material y además no sabía cómo se interpretaba, ¿no? Entonces dije, mira, si te das cuenta cuántos caen de la parte donde está Cuernavaca y donde hay más casos, ¿no? En qué tipo de suelos caen, ¿qué te dice esta información, ¿no? O sea, y la pregunta ahí, yo decía, bueno, si tú fueras quien tenga que hacer estas cosas, ¿qué tienes que saber? O sea, el señor que hace, por decir, un señor, ¿no? Va cargando lo que tiene que dejar en esa fosa, entonces él no va a saber de pHs, de física, de química del suelo, no lo va a saber. Él lo único que necesita saber es que tiene que ser un suelo que lo pueda excavar rápidamente, que pueda llegar hasta cierta distancia en coche, lo demás lo hará caminando, que pueda ser de fácil desintegración de los residuos o de lo que vaya a depositar en estas fosas. Entonces, él no sabe de suelos, pero tú al darme tu información con coordenadas o con georreferencia, al sobreponerlo sobre temáticas de suelos que tenemos aquí del INEGI, ¿no? Que lo puedes bajar la carta y que pudieras tener más a detalle información, entonces pudieras hacer un modelado en el cual te pueda decir dónde están asentadas esas fosas y dónde puedes encontrar otras fosas encontrando estas características. Entonces, aquí habría que ponerle el relieve, ¿no? El modelo de relieve sombreado, junto con la edafología y también la geología, por supuesto, ¿no? El mapa de pendientes también. Entonces, aquí está ya una representación de los asentamientos urbanos y rurales con las fosas, con estas dos regiones que se pueden establecer
agrupando las fosas y pues quedaría un mapa así, integrando ambas áreas de conocimiento. Entonces, aquí lo que tengo son como estas dos áreas, en medio queda Tlaltizapán, cuando Tlaltizapán es el municipio que está al centro del estado y que cuenta con las características que ya vimos más adelante, ¿no? Entonces, estas son las longitudes de distancia en línea recta. Y bueno, llegamos a un tema que seguramente a ustedes les va a interesar con mucho porque es dentro de su área. El sismo del 19 de septiembre de 2017, muchas de los daños que se dieron en Morelos, la mayoría fue en Jojutla. En este proyecto que fue organizado por el Colegio del Personal Académico del CRIM, fue un grupo interinstitucional técnico de apoyo de construcción del sismo del 19 del CRIM, del la UAM, del Tecnológico de Zacatepec, y este fue como la primera reunión que se tuvo, porque después se pidió ayuda al Instituto de Geología, y del Instituto de Geología quienes participaron en este grupo de trabajo fue la maestra Wendy Morales y el doctor Sergio Rodríguez, ¿no? Entonces, pues habría que ver, conocer dónde está situado Morelos con respecto a toda esta parte del cinturón volcánico o de la sierra transversal. En geología de repente hay como conflictos ahí con los conceptos y con los términos, recuerdo del Servicio Geológico Metropolitano. Entonces, bueno, ¿dónde está Jojutla con respecto al estado? ¿Y en dónde está el epicentro? ¿No? ¿Dónde fue ese epicentro? Entonces, el sismo del 19 de septiembre de 2017 ocurrió exactamente a las 13:14 horas. El epicentro con la latitud 1840 norte, longitud tal, y a una profundidad de 57 kilómetros a 12 kilómetros del sureste de Azochiapan, Morelos, en el límite con el estado de Puebla. Entonces, aquí tenemos el epicentro y aquí tenemos Jojutla, acá tenemos Cuernavaca. Yo lo vi en Cuernavaca, me tocó ese sismo y se sintió fortísimo en Cuernavaca, no quiero imaginar en Jojutla. Entonces, bueno, tenemos aquí el municipio de Jojutla, que para el 2015 tenía 57.121 habitantes, y había que conocer cómo estaba todo este municipio. En este municipio se encuentra la laguna de Tequesquitengo, que también acompañé ahí al campo a la maestra Wendy y al doctor Sergio Rodríguez, que ellos, por su parte, como Instituto de Geología, también tenían un llamado para checarlo de una carretera, y fuimos, los acompañé, y después también anduvimos ahí por Jojutla y Zacatepec. Ellos anduvieron haciendo su recorrido para sus propias investigaciones, pero entonces nosotros como parte del CRIM, pues primero es tener como este mapa de localización, con todos los elementos que nos permitan leer el mapa y entenderlo. Quien sea el especialista que esté viendo ese mapa tiene que entender lo que está representado cartográficamente. Entonces, obviamente, el tema importante era la geología, y hay poca extensión de roca sólida, que es el basalto, la presencia de calizas. Lo que yo hice fue así como una descripción de cada una de estas temáticas, la edafología, ¿no? También era como vertisoles que tienen alto contenido de arcilla. Entonces es un suelo que vamos a ver lo que generó en la cabecera municipal de Jojutla, ¿no? Entonces, las topoformas, si es llanura, si es meseta, si es sierra, si vemos es muy poco lo que tiene de sierra el municipio, ¿no? Entonces aquí viene también la explicación de lo que tiene que ver con lo que son las topoformas. La hidrología, aquí fue tanto la hidrología como la litología y la edafología fueron uno de los factores muy importantes para lo que sufrió la cabecera municipal de Jojutla. Entonces, ya viendo más de cerca, está el río Apatlaco y el río Yautepec, que el Apatlaco pasa justo en medio de lo que es la ciudad y rodeado por el Yautepec. Entonces, platicando con Wendy, el proceso que pasó allí fue el proceso que se le conoce como proceso de licuefacción, porque también hay muchos ríos subterráneos en esta zona. Entonces, conjugando lo que es
el tipo de suelo, la litología, más ríos subterráneos, más el impacto de la vibración por la cercanía, fue lo que generó un proceso de liquefacción y hubo muchas casas que se vieron dañadas. Esta imagen nos la proporcionó el INEGI. En ese momento tomaron fotografías a alta resolución. Este tiene 0.15 metros de resolución. Estos que se ven aquí como en la parte de la calle y que se ven como puntitos blancos y con sombra, pues cuando son las personas que van ahí circulando sobre la avenida principal. Entonces aquí podemos ver daños. También se hizo un levantamiento por vivienda. Ese lo hicieron en el Colegio de Ingenieros Civiles y arquitectos también. Entonces se integró toda una información muy importante. Bueno, ya casi para finalizar y para hacer esta parte de cierre, de caminar los mapas, vienen las apps de celular, ¿no? Entonces, estas son solamente algunas de las que yo he utilizado y que viendo estas aplicaciones, pues en realidad creo que todos ya caminamos nuestros mapas, ¿no? Teniendo Waze o Google Maps, Google Earth, según sea el que tengan configurado en sus celulares y dependiendo también del sistema con el que cuenten, Android o iOS, es la aplicación que permite bajar. Entonces, todos caminamos ahora nuestros mapas, todos estamos georreferenciados, todos tenemos nuestras rutas, nuestros trayectos, y estas son algunas de las aplicaciones resultados con MapCam, que tomas la foto y en automático te ubica en el mapa. Esta es una fotografía tomada en la autopista México-Cuernavaca y me ubica dónde fue tomada esa fotografía. Esta es otra aplicación que me permite generar polígonos, líneas y puntos, y me permite exportarlas al formato .kmz o KML, que lo puedo desplegar directamente en Google Earth o lo puedo exportar para trabajarlo dentro del sistema de información geográfica. Las conclusiones. Entonces, bueno, la reconstrucción espacial actual de un territorio necesita de la geografía histórica y como herramienta indispensable los sistemas de información geográfica, los cuales permiten organizar y sistematizar información multidisciplinaria, dando así organicidad temática. En el área de las humanidades, el trabajo de campo es irreemplazable, por lo que el uso y aplicación correcta de las nuevas tecnologías se hace cada vez más visible y necesario. La integración del conocimiento local a los análisis espaciotemporales dentro de los sistemas de información geográfica permiten obtener resultados multiescalares, a escala regional, estatal, municipal y local. Y finalmente, el trabajo multi e interdisciplinario, así como interinstitucional, son las formas de trabajo en las que se obtienen resultados más apegados a la realidad de cualquier espacio geográfico. No quería dejar de dar un cierre de esta presentación sin antes mencionar toda esta parte que tenemos de los feminicidios. Existe también una plataforma diseñada y elaborada por una compañera del Poli, ¿no? También tuve la oportunidad de asesorar una tesis de una alumna que hizo todo el mapeo de los feminicidios en Morelos durante 5 periodos de tiempo con notas de periódico. Generalmente cuando no tienes el dato, tienes tú que generarlo a partir de ¿qué? De lo que tengas a la mano. Si tu fuente de información es hemerográfica, partes de ahí ya tienes, con que se mencione un sitio, tienes algo para georreferenciar y esta información con coordenadas es lo que tiene el valor para generar mapas. Entonces, bueno, si imaginen toda esta lista de que fue, a mí me impactó cuando vi la imagen, ¿no? De las víctimas de feminicidio. No, el mapa ni siquiera sería legible, ¿no? Si quisiéramos hacer como una representación cartográfica de este tema a nivel nacional, ¿no? Entonces, creo que es bien importante hacer una reflexión acerca de este tema, no solamente decir, pues sí son tantas, sí están ahí, no, o sea, ¿qué implica todo esto? Si hacemos un acercamiento, podemos ver que cada una de estas líneas que parece solo una línea, cada una de estas líneas está conformada por muchísimos nombres de mujeres que han sido asesinadas y que tenemos que trabajar cada quien desde donde esté, desde su trinchera, desde su área de especialización.
Es una de las canciones que es un himno, que es Nos sembraron miedo, nos crecieron alas, ¿no? Aquí está la autoría de esta letra, de esta canción. Y creo que como parte de mi quehacer en este mundo y en esta parte de la docencia, es enseñar a volar con estas alas de respeto hacia las mujeres, de respeto hacia todas aquellas mujeres que estén donde estén, que vistan como vistan, que disfruten de la vida como sea, tenemos que ser respetadas y entonces formar a estas nuevas generaciones con nuevas formas de pensar y de ver este problema, creo que empezamos a hacer algo. También, bueno, alguien que es parte de mis pilares en la vida, pues es mi abuela, Cecilia Miguel, de Río Verde, Oaxaca, y una de sus frases de ella era: no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. Entonces, es una frase que también para mí hace mucho eco. Y bueno, yo a manera de cierre de esta presentación, vengo de una familia, soy la sexta de 8 mujeres, hermanas, entonces imagínense si no, este tema para nosotros es muy importante cuando hemos tenido que aprender a defendernos desde oficinas, de hacer trámites, cuando mi mamá tenía que ir. Entonces, toda esta parte que hemos pasado las mujeres de lucha, de lucha, de lucha, que valga la pena para las generaciones que vienen y para quienes estuvieron antes que nosotros. Entonces, con esto cierro y ese es mi correo electrónico y muchísimas gracias a todas y a todos por su atención y por esta plática que tuvimos, que espero les haya abierto esta ventana que yo quería que se abriera en el área de ciencias de la Tierra, incluyendo las humanidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Con su permiso, vamos a iniciar. Sí, adelante. Nos dice: siempre es un gusto escuchar tu pasión por tu trabajo. Me gustaría explicar Me parece que se corta, no lo complejo nada. que es mi información mediante de esta información espacialmente. Gracias por hacerme partícipe de tu trayectoria social colectiva. Intentaré Licenciada, hemos tenido un pequeño problema con la conexión de nuestra compañera Gretel, pero en unos momentos más regresaremos. En un momento continuamos con las preguntas. Sí, porque se cortó, ya no escuché nada. Claro, yo le haré las preguntas ahora. Primero tenemos un comentario de Gwendolyn Morales. Siempre es un gusto escuchar tu pasión por tu trabajo. Me gustaría que me explicaras lo complejo que es transmitir información mediante un mapa y la importancia de esta información, especialmente. Gracias por hacerme partícipe de tu trayectoria. Es un gusto ser colegas y amigas. Bueno, la complejidad para explicar con un mapa en realidad no es tan complejo, ¿no? Considerando que un mapa es un documento, un mapa tiene que ser entendible. Si yo saco el documento de algún informe, de alguna tesis, este mapa tiene que explicarse por sí mismo. Para ello necesitamos saber y conocer cuáles son los elementos mínimos que tiene que tener un mapa. En este caso es el título, la leyenda, la simbología, todo aquel color y línea, punto, lo que yo vea en ese mapa tiene que tener cuál es el significado de este mapa.
En campo, de repente se pone un poco complejo cuando utilizamos imágenes de fondo, sobre todo si no son imágenes actuales, porque cuesta mucho trabajo que de manera natural veamos nuestro territorio desde arriba, ¿no? Eso de repente se vuelve un poquito complejo. Sin embargo, cuando explicamos, este río está, o esta calle está, dependiendo del ambiente urbano o rural donde estemos trabajando, en mi caso, he podido lograr hacer un mapa participativo y entender que entendían los mapas en el diplomado con las 4 clases y sin problema. O sea, la alumna entendió muy bien. Puede ser su formación también que trae de antropología, pero también ya trabajando con población local que no tiene nada que ver con ninguna disciplina, entienden muy bien también, conocen muy bien su territorio. Entonces, solamente explicando algunos elementos de referencia es lo que hace que este documento sea muy fácil de entender por la población de las localidades en las cuales se lleva el mapa para explicar o para que ellos nos proporcionen información. Y gracias a Wendy por sus comentarios. Igual tenemos uno de Atsuira Ábalos. Sí. Buenas noches, licenciada. Excelente presentación. Es muy interesante cómo relatas los cambios que ha sufrido el SIG con el paso de los años, gracias a los avances tecnológicos. ¿Considera usted indispensable el uso de la SIG como complemento de estudios en cualquier área, como por ejemplo estudios geofísicos? Sí, sobre todo en ese tipo de estudios, los sistemas de información es una herramienta básica para que puedan modelar información, volúmenes de información y en tiempo reducido. Ya lo presenté, pero bueno, tenía también una foto de cómo tenía yo un mapa que compramos en INEGI, y había que marcar en papel, o sea, en este mapa había que marcar la red de drenaje, ¿no? Y marcar parte de aguas. Esto antes que lo trabajábamos en papel. Sin embargo, ahora con el avance tecnológico, imágenes de radar, las imágenes de los drones, ¿no? Cuando trabajan con datos de calor, los geofísicos, para mí los sistemas de información geográfica sí son unas herramientas indispensables para su desarrollo de todas las actividades que tengan que ver con información espacial georreferenciada, por supuesto que sí. Muchas gracias. Tenemos otro de Marco Polo Cervantes. Sí. Muchas felicidades por el tema. Está muy interesante. Me imagino que es súper largo y extenso el tema y lo que sabe del mismo, con lo que muestra con sus mapas y lo que explica. Me hace notar que tiene mucha preparación. Saludos desde Ameca, Jalisco, zona cañera. Sí, muchísimas gracias el comentario. Sí, es una zona cañera que en algún momento también se hizo el comparativo entre la zona cañera de Morelos y la zona cañera de Ameca, en Jalisco, ¿no? Entonces, también el andar en estos sitios, en estos lugares de mis mapas, me ha dado la oportunidad de hacer como encontrar en ciertas latitudes, por ejemplo, zonas cañeras, con ciertas latitudes, por ejemplo, el avistamiento de luciérnagas, ¿no? Dependiendo en qué latitudes se encuentren, qué climas, qué suelos, podemos encontrar similitudes. En Ameca también he hecho un recorrido para georreferenciar haciendas, lo cual también nos da como esta parte, haciendas, pero relacionada con el recurso agua. También es un tema muy interesante y muy importante para las comunidades que se encuentran rodeadas de esta hacienda. Actualmente estamos trabajando un proyecto también en Valquirico, ¿no? En Tlaxcala, todo este complejo que se ha creado en torno a esta hacienda, la ex hacienda de Santa Águeda. Hay muchos temas que podemos relacionar y podemos trabajar de manera conjunta desde el área de ciencias de la tierra y de las humanidades, ¿no? Gracias. Igual yo quisiera hacer una pregunta personal. Hace un momento usted mencionaba que cuando no tiene mucha información, ustedes como que la buscan o la crean desde su perspectiva, ¿no? Por ejemplo, ¿qué elementos podrían ser un parte o algo principal o un punto de partida para generar
información? Cuando creas tu propia información, por ejemplo, dependiendo, por ejemplo, en el caso de los feminicidios, estadísticas, si no existe el dato estadístico a nivel municipal, pero lo que tienes es información hemerográfica de los periódicos, lo que haces es empezar a crear tu propia base de datos y tú sabes y tú controlas qué es lo que quieres obtener de ese periódico y de esa nota y qué te va a servir para hacer un mapa. En este caso, la alumna tenía una base de datos muy amplia que le permitía hacer un análisis ya sea por municipio, por colonia, tenía para lugar donde se efectuó el feminicidio, en dónde encontraban el cuerpo, qué actividades desarrollaba en la persona, también tenía el dato de edad, o sea, que no nada más eran edades de personas que pudieran salir, o niñas, ¿no? No, había edades de bebés también, asesinatos de niñas, bebés, ¿no? Entonces, la tabla de datos generada a partir de información hemerográfica era muy amplia y podías hacer el análisis desde el ámbito que tú quisieras ver en ese mapa. Para la parte que he trabajado también los conflictos socioambientales con la doctora Fernanda Paz del CRIM de la UNAM, ella generó su propia base de datos y mi trabajo fue hacer que cada uno de estos conflictos socioambientales aparecieran en un mapa. A veces es mucho trabajo de generar o de asociar o de ponerles claves para poder generar el mapa, porque cada punto tiene que tener sus coordenadas. Entonces, también implica mucho trabajo y mucha dedicación, estar como muy concentrada en el tema para no tener errores al momento de crear la georreferencia, ¿no? Asignarle sus coordenadas, ya sea en coordenadas X y Y o en latitud o longitud. Gracias, licenciada. Ya regresó nuestra compañera, entonces ya podemos continuar con el programa. Ok. Sí, disculpe. No te preocupes, finalizadas las dudas, el capítulo SCG UJAT le agradece por tan interesante presentación para ayudar a la difusión del papel de la mujer en las geociencias, esperando que su trayectoria siga inspirando a las mujeres del mañana. ¿Le haremos entrega de la siguiente constancia? Sí. A nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de nuestro capítulo estudiantil SCG Student Chapter UJAT. De nuevo le agradecemos inmensamente el hecho de que ella se haya dado un tiempo para poder estar con nosotros esta noche. Y no me queda nada más que desearle el mayor de los éxitos y que pues siga colaborando en ese tipo de actividades para nosotros. Al contrario, Gretel, muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. Espero que esta presentación les haya abierto como esta parte de interés para poder colaborar en equipos de trabajo, ¿no? Y que sé que más adelante lo van a poder hacer y que sepan que su disciplina es muy importante en cualquier ámbito en el cual ustedes vayan a ocupar saliendo de la carrera, ¿no? Entonces, creo que la presentación la desarrollé de tal manera que pudiéramos ver esta integración de ambas ámbitos de la ciencia, que por eso le llamé, y las ciencias, no dije una u otra, porque es la ciencia, ciencias de la Tierra, área de humanidades, que también tiene la parte científica, donde se maneja la parte cualitativa, ¿no? Que de repente en ciencias de la Tierra, si no tiene el dato o el valor, la parte cuantitativa, como no es muy válida la investigación, pero sin embargo en el área de humanidades es ambas, el análisis cualitativo y cuantitativo es muy importante, ¿no? Entonces, metodológicamente considero que estos eran los ejemplos que yo podía compartir con ustedes y que les iban a interesar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y agradezco mucho el reconocimiento y dar gracias a todos los que estuvieron conectados hasta ahorita, ¿no? Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a usted. El conocimiento se lo haremos llegar en los próximos días. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, para finalizar la geonoche, no me queda nada más que pues agradecer a la audiencia el día de hoy por su participación y pues invitarlos a nuestra última geonoche el día de mañana. Nos va a acompañar la doctora Adriana Guadalupe Jiménez Vázquez
con la ponencia el uso del DRX, CEM y FRX como herramientas para la caracterización de materiales geológicos, recordando la hora 18 horas México. Les esperamos y que tengan una excelente noche. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.